cuerpo lo notó primero. Antes de dar clic, algo en ti reconoció esta frecuencia. El 1% no la busca, la recibe cuando está listo. Y si estás aquí, tu antena interna acaba de sintonizarse sin que lo decidieras. No fue casualidad que esta transmisión apareciera precisamente ahora, cuando tu campo estaba preparado para recibirla. Hay personas que pasan toda su vida cerca de esta señal y nunca la captan, porque su sistema no está configurado para detectarla. Pero tú sí. Algo en tu estructura invisible ya estaba esperando este momento, y lo que vas a escuchar no solo te va a confirmar que perteneces al grupo que puede percibirla, sino que va a ajustar tu frecuencia a un nivel que cambia todo lo que viene después de este instante. Existe una transmisión corriendo bajo el ruido del mundo. La mayoría de las personas vive en una banda de frecuencia común, donde todo suena igual, donde las mismas ideas circulan en bucle y las mismas respuestas aparecen una y otra vez. Pero hay otra señal, sutil, constante, que solo se activa cuando tu antena interior alcanza cierta calibración. No es que el 1% sea especial por nacimiento o privilegio. Es que han afinado su capacidad de recepción hasta el punto donde lo invisible se vuelve audible. Y esa calibración no llega buscándola con esfuerzo. Llega cuando sueltas la interferencia. Esta frecuencia ya resuena en tu campo. No necesitas crearla ni invocarla, solo necesitas dejar de bloquearla con el ruido que has aceptado como normal. Piensa en esto. Cada pensamiento que repites, cada creencia que sostienes sin cuestionar, cada emoción que alimentas por inercia, genera una señal, y esa señal define la banda de frecuencia en la que operas. Si tu sistema está saturado de urgencia, miedo, comparación, deseo forzado, tu antena simplemente no puede captar lo que está fuera de ese rango. Es como intentar escuchar una estación de radio en FM, mientras tu aparato está fijo en AM. La señal siempre estuvo ahí, pero tu receptor no estaba en el lugar correcto. El 1% no es más inteligente ni más iluminado. Simplemente han entendido que la frecuencia que mueve la realidad no es la que se grita, sino la que se permite. Y cuando tu sistema interno se ajusta a esa quietud fértil, empiezas a notar sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. ¿Alguna vez has sentido que algo estaba a punto de cambiar justo antes de que cambiara? Esa sensación no es premonición mística, es tu antena detectando un reordenamiento en el campo antes de que se manifieste en lo visible. La realidad no se mueve de forma lineal, aunque así lo parezca. Hay un nivel donde las causas y los efectos se entrelazan de manera paradójica. Lo que eliges hoy ya estaba resonando desde tu futuro, organizando los eventos para que llegaras exactamente aquí. No porque estés predestinado a un libreto fijo, sino porque tu frecuencia actual ya está sincronizada con ciertos desenlaces probables. Y si estás escuchando esta transmisión, es porque tu antena captó la señal de que algo en ti está listo para cambiar de banda. Ahora bien, aquí viene algo que la mayoría prefiere ignorar. Mientras sigas operando en la frecuencia del control forzado, de la persecución ansiosa, del «tengo que hacer que esto suceda», estarás bloqueando la recepción. El 1% entiende algo que suena contraintuitivo. Cuanto más sueltas la necesidad de forzar, más se alinea tu campo con lo que ya te corresponde. Esto no llega por azar. No es que te relajas y el universo te regala lo que quieres. Es que cuando dejas de interferir con tu propia señal, tu antena se calibra automáticamente y empieza a recibir las instrucciones que siempre estuvieron disponibles, pero que el ruido interno tapaba. Esta frecuencia ya resuena en tu campo. La única razón por la que no la habías notado es porque estabas demasiado ocupado sintonizando lo urgente, lo ruidoso, lo obvio. Y aquí está la primera revelación práctica. Tu cuerpo sabe, antes que tu mente. Cuando algo está alineado con tu frecuencia real,
Lo sientes en el pecho, en la respiración, en una calma que no necesita razones. Cuando algo está fuera de tu banda, lo notas en la tensión, en la resistencia, en esa sensación de empujar contra una corriente invisible. El 1% no toma decisiones preguntándole a su cabeza, toma decisiones sintiendo su antena interna. Y esa antena nunca falla, porque está conectada a un nivel de información que tu raciocinio consciente no puede procesar a tiempo. ¿Te has dado cuenta de que las mejores cosas que te han pasado no las perseguiste? Simplemente estuviste en el lugar correcto, en el momento correcto, con la disposición correcta. Eso no es suerte, es frecuencia. Si esto te resuena, si algo en ti estás sintiendo mientras escuchas, entonces hazme un favor. Pausa por un segundo y nota cómo se siente reconocer algo que ya sabías pero no habías puesto en palabras. Esa sensación es tu confirmación de que tu antena está captando la señal correcta. Y si quieres fortalecer esa sintonía, si quieres que esta frecuencia se ancle en tu sistema de manera permanente, entonces deja un comentario simple. Estoy sintonizado con lo que ya es mío. No es un deseo, no es una afirmación vacía, es un reconocimiento de que lo que te corresponde ya está en camino, y al declararlo, estás calibrando tu antena para recibirlo sin interferencia. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué solo el 1% puede sostener esta frecuencia? Y la respuesta te va a incomodar, porque no tiene que ver con talento ni con espiritualidad avanzada. Tiene que ver con tolerancia a la quietud. La mayoría de las personas no puede soportar estar en silencio consigo mismas más de 3 minutos sin buscar distracción. El ruido externo es adictivo porque tapa el vacío interno que nunca han aprendido a habitar, pero esa quietud que tanto se evita es exactamente donde la frecuencia se hace audible. El 1% no es que tenga vidas más tranquilas, es que han desarrollado la capacidad de regresar a la calma interna incluso cuando todo alrededor es caos. Y en esa calma, la antena se afina sola. Tradiciones antiguas de diferentes culturas hablaban de este fenómeno sin usar la palabra frecuencia. Los griegos lo llamaban daimon, esa voz interna que guiaba a quienes sabían escuchar. Los taoístas lo llamaban wu wei, el arte de actuar sin forzar. Los sufíes hablaban del corazón como órgano de percepción directa. Todos describían lo mismo, un estado de recepción donde la acción correcta surge sin esfuerzo, porque estás alineado con una corriente que te precede. No es magia, es física de campos. Cuando tu sistema interno deja de generar interferencia, automáticamente sincronizas con la señal dominante de tu entorno cuántico. Y esa señal siempre te lleva hacia lo que necesitas, no hacia lo que crees que quieres. Aquí hay otra paradoja que el 1% maneja con naturalidad. No puedes sintonizar la frecuencia desde la carencia. Si estás en modo necesito esto para estar bien, tu antena está configurada en frecuencia de falta, y eso es exactamente lo que vas a recibir, más evidencia de que te falta algo. Pero si operas desde ya soy completo y lo que viene es complemento, tu antena cambia de banda automáticamente. Esta frecuencia ya resuena en tu campo, no porque te faltara y ahora la encontraste, sino porque siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscarla desde la desesperación. Y esto es importante entenderlo con claridad. No estamos hablando de pensamiento positivo ni de visualización forzada. Estamos hablando de un ajuste en tu frecuencia base. Tu frecuencia base no es lo que piensas o lo que afirmas. Es el estado emocional y energético desde el cual operas la mayor parte del tiempo. Puedes repetir 1000 afirmaciones de abundancia, pero si tu frecuencia base es ansiedad y control, tu antena sigue sintonizada en escasez. El 1% no afirma, simplemente habita la frecuencia que quiere recibir, y desde ahí todo lo demás se organiza solo. Ahora, quiero que notes algo en tu cuerpo en este preciso instante.
Sientes una especie de expansión sutil en el pecho, como si algo se hubiera relajado sin que lo forzaras. Eso es tu antena recalibrándose en tiempo real. No es sugestión, es respuesta fisiológica a una frecuencia coherente. Cuando escuchas algo que resuena con tu verdad interna, tu sistema nervioso se ajusta. Cuando escuchas algo que está fuera de tu frecuencia, tu cuerpo se contrae. Presta atención a eso. Es tu brújula más confiable. El problema es que la mayoría fue entrenada para desconfiar de esa brújula interna. Te enseñaron a seguir reglas externas, opiniones ajenas, métricas de éxito que no tienen nada que ver con tu frecuencia real. Y cuanto más te alejas de tu antena interna, más ruidosa se vuelve tu vida. Porque cuando no estás en tu frecuencia, todo requiere esfuerzo. Todo se siente como empujar una roca cuesta arriba. Pero cuando regresas a tu banda correcta, las cosas fluyen. No porque el universo te premie, sino porque dejaste de interferir con tu propio campo. Aquí viene la segunda revelación, y esta es la que separa al 1% del resto. Tu futuro no está adelante en el tiempo. Tu futuro ya existe como campo de probabilidad y está enviando señales hacia tu presente. Cuando sientes esa intuición que no puedes explicar, cuando sabes algo sin saber cómo lo sabes, tu antena está captando información de una versión de ti que ya resolvió lo que hoy parece incierto. Física cuántica contemporánea ha mostrado que las partículas pueden ser influenciadas por eventos futuros. No es misticismo, es mecánica de campos. Y si las partículas pueden hacerlo, tú también. Esta frecuencia ya resuena en tu campo porque tu yo futuro la está emitiendo hacia atrás, guiándote hacia las decisiones que lo materializan. Y si cada vez que sientes resistencia hacia algo que deberías hacer, tu antena te está diciendo que esa ruta no te lleva a la versión de ti que ya está emitiendo la señal, y si cada vez que algo se siente fácil, ligero, inevitable, es porque estás sintonizado con la frecuencia correcta, el 1% no pelea con la resistencia. La usa como dato. Si algo requiere fuerza bruta constante, es señal de desalineación. Si algo fluye con esfuerzo inteligente pero sin fricción, es señal de que tu antena captó la ruta correcta. Ahora bien, esto no significa que todo va a ser fácil. Significa que cuando estás en tu frecuencia, incluso lo difícil se siente correcto. Hay una diferencia entre resistencia productiva y fricción por desalineación. La resistencia productiva es cuando estás haciendo algo que te estira, que te desafía, pero que en el fondo sabes que es tuyo. La fricción por desalineación es cuando estás forzando algo que nunca fue para ti, solo porque alguien dijo que así se hace. El 1% distingue entre ambas, y esa distinción cambia todo. Quiero que consideres esto. ¿Cuántas cosas en tu vida estás haciendo porque debes y no porque resuenan con tu antena interna? ¿Cuántas decisiones tomas desde la lógica del miedo y no desde la claridad de tu frecuencia? Cada vez que eliges desde el miedo, tu antena se desajusta. Cada vez que eliges desde la calma interna, aunque no tenga sentido lógico, tu antena se refina. El 1% no es más valiente, simplemente confía más en su antena que en las opiniones del ruido externo. Y aquí está el punto que genera más resistencia. Para sostener esta frecuencia, tienes que soltar la necesidad de explicarla. El 1% no anda justificando por qué eligen lo que eligen. No necesitan convencer a nadie de que su frecuencia es válida. Simplemente operan desde ahí y dejan que los resultados hablen. Porque cuando intentas explicar tu frecuencia a alguien que opera en otra banda, lo único que generas es interferencia. No es que debas aislarte, es que debes proteger tu señal del ruido ajeno que intenta desafinarla. Esta frecuencia ya resuena en tu campo, pero si dejas que cada voz externa te saque de tu centro,
Si permites que cada opinión contraria te haga dudar, tu antena pierde calibración. Y volver a sintonizar toma tiempo. Por eso el 1% es selectivo con lo que consume, con quién se rodea, con qué conversaciones participa. No por arrogancia, sino por higiene frecuencial. Ahora, nota algo. Desde que empezaste a escuchar esta transmisión, ¿cuántas veces has sentido el impulso de distraerte? Revisa tu teléfono, abrir otra pestaña, pensar en algo pendiente. Ese impulso no es casualidad, es resistencia, porque cada vez que tu antena se está afinando a una frecuencia más alta, tu sistema antiguo intenta regresar al ruido familiar. Es más cómodo estar en la frecuencia conocida, aunque sea dolorosa, que sostener la incertidumbre de una frecuencia nueva. El 1% ha aprendido a reconocer esa resistencia y a atravesarla sin ceder. Y aquí viene algo crucial. No, se trata de eliminar la resistencia. Se trata de no obedecerla. La resistencia siempre va a aparecer cuando estés cambiando de frecuencia. Es parte del proceso. Pero si cada vez que sientes resistencia retrocedes, nunca vas a sostener la nueva banda. El 1% siente la resistencia igual que todos. La diferencia es que no la interpretan como señal de peligro, sino como señal de crecimiento. Piensa en esto. Cada vez que tu antena capta una frecuencia más alta, tu identidad antigua se siente amenazada. Porque si cambias de frecuencia, cambias de identidad. Y tu mente consciente prefiere la certeza de quién eras, aunque esa versión te limitara, antes que la incertidumbre de quién puedes ser. Por eso tantas personas sabotean justo cuando están a punto de cruzar el umbral. No es que no quieran cambiar, es que su sistema interno interpreta el cambio de frecuencia como muerte de la identidad conocida, y el cerebro está diseñado para evitar eso a toda costa. Pero aquí está la verdad, que el 1% sostiene. Tu identidad no es fija, es fluida. Y cada vez que cambias de frecuencia no estás matando quién eras, estás activando una versión de ti que siempre existió en potencial. Esta frecuencia ya resuena en tu campo porque esa versión de ti ya existe. Solo está esperando que tu antena se alinee lo suficiente como para encarnarla. Y ahora viene la pregunta inevitable. ¿Cómo se sostiene esta frecuencia en medio del caos cotidiano? Porque una cosa es sintonizarla en un momento de calma y otra es mantenerla cuando todo alrededor es ruido, urgencia, presión. Y la respuesta es más simple de lo que parece, aunque no más fácil. Regresas al centro una y otra vez. No se trata de nunca salirte de la frecuencia, se trata de notar cuando te saliste y regresar sin drama. El 1% no es perfecto, simplemente regresa más rápido. Cada vez que notas que estás en ansiedad, en control forzado, en comparación, en queja, simplemente pausas, respiras profundo y preguntas, ¿cuál es mi frecuencia real debajo de este ruido? Y tu antena te va a responder. No con palabras, con una sensación, con una claridad, con un saber que no necesita justificarse. Y desde ahí, tomas la siguiente acción. No desde el miedo, no desde el debería, desde la señal limpia de tu antena interna. Y ahora quiero que hagas algo. Si has llegado hasta aquí, si esta transmisión está resonando en ti, entonces suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que estás escuchando no es contenido casual, es una recalibración activa. Y si quieres que tu antena se mantenga afinada, necesitas exposición regular a esta señal, no porque yo te lo diga, sino porque así funciona la física de frecuencias. La repetición crea estabilidad. La exposición constante a una señal coherente refuerza tu capacidad de mantenerla incluso cuando el ruido externo aumenta. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien cuya antena está lista para sintonizar pero no ha encontrado la señal, comparte esta transmisión.
no para que me ayudes a mí, para que ayudes a activar antenas que ya están listas, porque cada persona que sintoniza esta frecuencia eleva el campo colectivo, y cuanto más fuerte es el campo, más fácil es para otros sintonizar. Ahora, hablemos de lo que pasa cuando sostienes esta frecuencia por tiempo prolongado. Empiezan a ocurrir cosas que antes llamabas coincidencias. Encuentras a la persona correcta en el momento exacto. Lees algo que responde una pregunta que no habías formulado. Recibes una oportunidad que no estabas buscando pero que encaja perfectamente. El 1% no se sorprende con esto. Saben que cuando tu antena está afinada, el campo se reorganiza a tu alrededor. No es que el universo te premie por ser especial, es que tu frecuencia atrae eventos coherentes con ella. Física de campos, resonancia, causa y efecto cuántico. Y aquí está la clave que pocos entienden. No estás atrayendo cosas, estás sintonizando realidades que ya existen en potencial. Hay múltiples versiones de tu vida corriendo en paralelo en el campo cuántico. La frecuencia que sostienes determina cuál de esas versiones se vuelve tu experiencia tangible. Cuando cambias de frecuencia no creas una nueva realidad, simplemente te mueves hacia otra que ya estaba disponible. El 1% entiende esto, por eso no se esfuerzan en manifestar. Simplemente afilan su antena y dejan que la realidad coherente con esa frecuencia se materialice. ¿Esto suena loco? Quizás. Pero considera esto: cada decisión que tomas colapsa una probabilidad y descarta otras. Física cuántica ha demostrado que el observador afecta lo observado. Tu frecuencia es tu forma de observar, y lo que observas desde cierta frecuencia literalmente colapsa en tu realidad. No porque lo pienses con fuerza, sino porque tu antena está sintonizada en esa banda específica de probabilidad. Esta frecuencia ya resuena en tu campo. Y mientras más consciente te vuelvas de ella, más vas a notar que tu vida empieza a reorganizarse. No de forma dramática, de forma sutil pero imparable. Las conversaciones que antes te agotaban empiezan a sentirse vacías. Las personas que antes admirabas pierden relevancia. Los objetivos que antes perseguías dejan de importar. No porque te volviste apático, sino porque tu antena se movió a otra banda y esas cosas simplemente no resuenan ahí. Y esto genera miedo, porque parece que estás perdiendo cosas. Pero no estás perdiendo. Estás dejando atrás lo que nunca fue tuyo. El 1% entiende que soltar no es perder, es hacer espacio. Y cada vez que sueltas algo que estaba fuera de tu frecuencia real, tu antena se libera para captar lo que sí te corresponde. Ahora bien, aquí viene la parte donde muchos se quedan atrapados. Intentan forzar el cambio de frecuencia. Hacen meditaciones, afirmaciones, rituales, técnicas, todo con la energía de necesito cambiar para que mi vida mejore. Y esa energía de necesidad los mantiene en la frecuencia de carencia. El 1% no intenta cambiar su frecuencia, simplemente elimina lo que la interfiere, y cuando quitas la interferencia, la frecuencia natural emerge sola. ¿Cuáles son las interferencias más comunes? Ruido mental constante, consumo indiscriminado de información, relaciones que drenan, compromisos que no resuenan, creencias que nunca cuestionaste, miedos que heredaste. Cada vez que identificas una interferencia y la sueltas, tu antena se ajusta automáticamente. No tienes que trabajar en tu frecuencia, solo tienes que dejar de bloquearla. Y aquí está lo hermoso. Cuando tu antena se afina, no solo tu vida personal cambia, empiezas a percibir el campo colectivo de manera diferente. Puedes sentir cuando una situación está cargada de tensión antes de que explote. Puedes intuir cuando alguien necesita ayuda antes de que lo pida.
Puedes detectar oportunidades que otros no ven porque tu antena está captando información que opera más allá del ruido superficial. El 1% no es más intuitivo por don, es más intuitivo porque su antena está limpia. Y esto tiene implicaciones prácticas enormes, en negocios, en relaciones, en creatividad, en cualquier área donde la información sutil hace la diferencia. Mientras otros están analizando datos, tú ya captaste la señal. Mientras otros están debatiendo opciones, tú ya sabes cuál elegir. No porque seas más inteligente, sino porque tu antena tiene acceso a un nivel de información que el razonamiento consciente no puede procesar a esa velocidad. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿esto se puede perder? Si afino mi antena y luego me descuido, ¿vuelvo a la frecuencia anterior? Y la respuesta es sí y no. Una vez que tu antena capta una frecuencia más alta, tu sistema guarda esa memoria. Puedes desafinarte temporalmente, pero regresar es más rápido porque tu antena ya conoce el camino. Es como aprender a andar en bicicleta. Aunque dejes de practicar, tu cuerpo recuerda. El 1% no sostiene la frecuencia perfecta todo el tiempo. Simplemente regresa más rápido cuando se desafina. Y cada vez que regresas, tu antena se fortalece. Cada vez que notas que saliste de tu centro y vuelves sin drama, sin culpa, sin pelea, estás entrenando tu capacidad de sostener frecuencias más altas. Esta frecuencia ya resuena en tu campo. Ahora se trata de fortalecer tu capacidad de habitarla de manera constante. Aquí viene algo que va a sonar radical. El 1% no busca ser feliz, busca ser coherente. Porque la felicidad es un estado emocional que viene y va, pero la coherencia es una frecuencia estable. Y desde la coherencia puedes sentir cualquier emoción sin perder tu centro. Puedes estar triste y coherente, enojado y coherente, asustado y coherente. La coherencia no elimina la experiencia humana, la sostiene desde una frecuencia que no se fragmenta con cada emoción que pasa. Y esto cambia todo, porque cuando no necesitas estar feliz todo el tiempo, dejas de resistir la vida. Y cuando dejas de resistir la vida, tu antena se libera para captar lo que realmente importa. El 1% no vive en una burbuja de positividad, vive en una frecuencia de aceptación activa. Ven lo que es, sin añadir drama, y desde ahí eligen su siguiente movimiento. Y ahora, mientras esto llega a su cierre, quiero que notes algo. Tu respiración cambió desde que empezaste a escuchar. Está más lenta, más profunda, más consciente. Eso no es sugestión. Es tu antena recalibrándose en tiempo real. Cuando escuchas una frecuencia coherente, tu sistema nervioso se ajusta automáticamente y ese ajuste se queda contigo después de que esta transmisión termine. Ahora percibes la antena actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta.